¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un par de conferencias, más que discursos todavía, nos han levantado el ánimo, porque uno escucha a Axel Kicillof hace un rato o ayer a Alberto Fernández y ve jerarquía moral, intelectual y también adhiere a los postulados de ambos, tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que improvisó una brillante exposición, como Alberto Fernández, que ayer también dio verdaderamente cátedra, estableciendo una diferencia de asombro verdaderamente con quien antes ocupaba ese lugar y decía ese tipo de discursos. Vamos a empezar por Axel Kicillof, que naturalmente tuvo que hacer alusión a la deuda, que fue el segundo de los problemas. El primero había sido cuando todos se negaban, los ruralistas, los cableoperadores, a que les pusieran un poquitito más de impuestos para recaudar algo que permitiese la recuperación de la provincia de Buenos Aires. Después vino el asunto de la deuda, que tuvo que afrontarlo a como diese lugar. No le dieron chance de estirar los plazos hasta el mes de mayo y debió pagar con una recaudación que en lo inmediato había conseguido. Escuchemos a Kicillof hablando de ese tremendo problema que también para la provincia de Buenos Aires y merced a la acción de María Eugenia Vidal, tiene a la deuda como el principal problema. La cuestión de la deuda también es muy comprometida y muy preocupante. Los datos oficiales muestran que la deuda pasó de ser 9.362 millones de dólares a ser de 11.263 millones de dólares. Creció un 20% en dólares en 4 años. Pero claro, esta provincia no recauda, no produce en dólares. Tenemos que afrontar compromisos en dólares. La deuda en pesos se quintuplicó en la provincia de Buenos Aires. Por eso, la carga de intereses en comparación con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires pasó de 10% a 15%, cuando el gasto de capital fue menos de 5%. ¿Cómo se puede decir que con la deuda no pasó nada o que está igual? Fue una muy mala y muy ruinosa administración de la deuda de la provincia. Dicen que hay una cierta fama de Kicillof cuando era catedrático, que iban de las otras materias a escucharlo y se justifica. Lo que hizo hoy fue una demostración de recursos y de conocimiento y de probidad que por supuesto ayudan muchísimo porque la opinión pública está allí esperando a ver qué dicen los hombres que se van a ocupar de nuestras vidas y quiere saber cuáles son sus calidades. También la exposición de Alberto Fernández fue riquísima, indiscutiblemente. Lo tuvieron que admitir aún quienes están muy confrontativos con este gobierno, buscando cualquier resorte que les permita levantarse en contra. Y no lo encontraron. Ciertamente les resultó muy difícil. Hizo, en principio, para después pasar a otros asuntos, un verdadero informe de situación, Alberto Fernández, en su discurso de ayer. Soportamos un nivel récord de inflación del 53,8% durante el año 2019. Debemos enfrentar una deuda pública récord en monto y concentración temporal de vencimientos. Solo en el año en el que estamos, en el 2020, los vencimientos de capital representan el equivalente a 48.968 millones de dólares. A ello deberíamos adicionarle 14.838 millones de dólares en conceptos de intereses de esa deuda. La desocupación trepó al 9,7%, destruyendo más de 240.000 empleos privados entre 2015 y 2019. La industria instalada registra un nivel de capacidad ociosa que roza el 40%. Llevamos 19 meses consecutivos de caída de la actividad industrial. Nuestro país hace 2 años que está sumido en una recesión profunda. El Estado Nacional registra una deuda en materia de obras públicas de más de 35.000 millones de pesos. El 60% de las obras iniciadas se encuentran paralizadas. Los aumentos tarifarios de los servicios públicos en los 4 años que precedieron a nuestra llegada registraron incrementos excesivos. El servicio de gas se incrementó en ese periodo alrededor del 2.000% y el de electricidad cerca del 3.000%. El nivel de esos aumentos
llevaron a situaciones críticas a miles de familias, jubilados, comercios, pymes e industrias. Más de 5 millones de argentinos y argentinas, que son parte de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, se endeudaron con el ANSES a altas tasas de interés solo para cubrir otras deudas que los apremiaban. Encontramos un Estado debilitado donde casi desaparecieron los instrumentos de regulación. Ha habido problemas recurrentes con el mantenimiento de la infraestructura y el patrimonio del Estado. Se lastimó la relación con los trabajadores del Estado, postergados por la llegada de supuestos gerentes de alta calidad que fueron recompensados con sueldos que el resto de los empleados no recibieron. La recurrente subejecución presupuestaria acabó conjugándose con deudas en múltiples dependencias, con la decadencia de la infraestructura ferroviaria por falta de mantenimiento y con empresas públicas que incrementaron sus déficits operativos de modo sostenido. Un ejemplo tal vez sirva para entender la gravedad del deterioro. Estamos cursando el brote de sarampión más importante desde el año 2000, con el riesgo de perder el logro de ser un país libre de esa enfermedad. El nivel de depreciación argentina es tal que solo un esfuerzo mancomunado que conjugue honestidad intelectual, ejemplaridad dirigencial y fraternidad comunitaria será capaz de encaminar nuevamente a nuestra patria en la senda de un desarrollo inclusivo y sostenible. Lo afirmo con humildad y también con profunda convicción. Lo dije al jurar como presidente de la Argentina. Comencemos por los últimos para llegar a todos. Es buena idea, por cierto, ir a los más vulnerables, ir a socorrer primero a los que peor lo han pasado, particularmente en estos 4 años. Pero eso no es todo, ¿eh? Lo que dejó el gobierno anterior también es una estela de corrupción tremenda. Mientras apuntaban corruptos ellos han hecho cualquier cosa de Macri para abajo, pero particularmente Mauricio Macri. Esta noche Juan Amorín, mi admirado joven colega, estrena programa Conflicto de Intereses y va a presentar un material impresionante sobre ese tipo de corrupción. Hay un arrepentido, por ejemplo, que va a decir cosas como estas. ¿Por qué tenían la necesidad de generar tanta plata en negro? Digo, porque 30 millones de pesos, 25 millones de pesos por mes en efectivo en 2017 es un volumen extraordinario. Sí, plata que nunca vi en mi vida, pero era porque lo pedían los directores para uso, para su uso, para inflar los costos de las obras, para pagar para la política, se decía que era para la política, o sea, que había que devolver los favores. Como que el flujo fue creciendo también porque Subarcemento tenía más obras y era la campaña, la caja, la forma de recaudar. Tenía todo lo que se sabe de Macri y Panamá. Bueno, Subarcemento es una réplica, digamos, más chica. ¿Has escuchado que el dinero iba para arriba? O sea, plata se generaba y la plata entraba. O ellos, siempre se decía que era para pagar con sobornos, digamos, ¿no? Esto es Darles a Probar, un programa que va esta noche a las 11, Conflicto de Intereses con Juan Amorín, que es muy joven, pero se mantiene invicto. Nunca fue refutado, por ejemplo, aquello de los aportantes truchos, ¿se acuerda? De cada una de las revelaciones que ha hecho para que podamos entender mejor lo que pasa en el país. Volvamos a Alberto Fernández. Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que esos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud. La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva. Desde 1921, la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente, demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI,
Toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Por cierto, fue un momento de tremenda emoción. Para mujeres y para hombres también, que participamos de la idea de Alberto Fernández, pero ha sido tan larga la lucha, incesante, es verdad, pero demasiado larga, para lo claro que está, lo que seguramente contendrá el proyecto de Alberto Fernández. Es uno de los temas dominantes de este año. No hace directamente a la economía, quizás aquello que siempre está en las mayores urgencias de la gente, pero hace a derechos muy importantes que las sociedades van definiendo en su calidad en la medida en que las puedan adoptar. Pero fíjense ustedes que el tema del aborto fue el que más les importó, el que más recogió. Mire que habló Alberto Fernández. El título de Clarín y el de Nación, la mafia mediática de la Argentina, se parece. Alberto les apuntó a los jueces, va contra los jueces. Por ahí andan disparateadores hablando de venganza. Y avanza para legalizar el aborto. Lo mismo hizo el diario La Nación. El mismo título, se ve que a la noche hablan y dicen con qué maldad vamos a ir hoy, por dónde la jugamos, cuál es nuestro movimiento. Fernández apura el debate del aborto y desafía el poder de Comodoro Pi. El Banco Central de la República Argentina se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos tuvieron. Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos las cargas de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad. Endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista. Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas. Hay algunas placas que podemos compartir con ustedes gracias a la doctora Julia Estrada, la gente del CEPA, que permiten también, esta es una información de la UNDAV, vale la pena recordar cuál es la radiografía de la deuda y de la fuga. La deuda con legislación extranjera es 158%. Deuda con organismos multilaterales 241% aumentó. Y la deuda externa aumentó un 163%. Sigamos, porque hay que entender, esto es el punto de partida nefasto que le han dejado a este gobierno. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, la más grande que jamás se contrajo por ningún país con el fondo, y la más alta que en tiempo récord contrajo un país, la Argentina. Casi 50.000 millones de dólares, vaya poniéndole los intereses. Y por último, vale la pena recordar cómo fue la fuga en tiempos de Macri. Siempre hay fuga. Por eso es que en su momento Cristina Fernández de Kirchner debió poner lo que dieron en llamar el cepo. Era la única contención posible. En el 2016 se fueron 10.000 millones de dólares. En el 2017, 22.000. En el 2018, 27.000. Y en el 2019, casi 27.000 millones de dólares. Creo que hay que buscar otro título, porque en realidad ni siquiera ningún economista serio puede, creo, estar hablando de cepo. Queda muy impactante como título mediático, es fantástico, pero no tiene nada que ver con la realidad. Pero también podríamos denominarlo al periodo anterior el de timba cambiaria. Timba cambiaria que se expresó muy claramente durante las elecciones del año pasado. Desde las PASO, que fueron en agosto, y entre el mes de octubre, para ser más precisamente el 23, se llevaron, y esto sí tengo que decir, es un término feito, pero bueno, se llevaron. ¿Por qué digo se llevaron? Porque hicieron correr en el mercado
el rumor, y si no busquen las crónicas de los diarios, pero lo cierto es que en ese periodo entre agosto y septiembre se fueron 4.700 millones de dólares por efectos de timba cambiaria, por especulación netamente financiera. Es decir, se habían ido 4.000 millones de dólares. Y la presidenta de entonces dijo, esto no puede ser, porque van a terminar con el país a esta marcha. Y por eso puso lo que dio en conocerse como el cepo. Era la única manera de frenar. Igual se iba dinero con el cepo, por supuesto, muchísimo menos. La presidenta estaba preocupada por 4.000 millones. A Macri no le movía un pelo, 9.000, 22.000, 27.000, 26.000, dale que va. Llegó después el tema de los jueces, de la justicia en general, en el discurso de Alberto Fernández. En este tiempo de la Argentina en el que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza. Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho. Propiciamos la creación de un nuevo fuero federal penal que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferiremos parte de esa jurisdicción a la ciudad, que así logrará su plena autonomía. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos, la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido. No estoy calificado para opinar en términos jurídicos de lo que es la reforma, pero reflexionemos juntos, porque esto es fácil. Si usted tenía 12 jueces, algunos de ellos ya completamente poco creíbles, para decir algo amable, 12 jueces, y las causas siempre recaían en Boradío o Ercolini y se les sirven al poder real, estábamos en problemas. Y además, las causas se movían mucho más lentamente. Eran cientos o miles de causas que cada uno de esos hombres tenía. 12. Ahora van a ser 50. ¿Esto qué nos dice? Que va a haber más rapidez, mejor atención de las causas y que además va a ser casi imposible direccionarlas. Esto es un sentido verdaderamente reformista. Por supuesto que también está subyacente el tema de terminar con las jubilaciones de privilegio de los jueces. Sobredosis hizo el sábado y después con repetición el domingo, un informe impresionante del que nosotros vamos a tomar una partecita, pero véalo si puede, en caso de no haberlo hecho en la programación de C5N. Y esto presentaron sobre la justicia. ¿Sabe hasta cuánto están llegando a cobrar jueces jubilados? 770.000 pesos. Los jueces necesitamos protección, no privilegios, como se dice, porque esta no es una jubilación privilegiada, es una jubilación especial. ¿Cómo? Porque esta no es una jubilación privilegiada, es una jubilación especial. 770.000 pesos de jubilación promedio. 300.000 pesos, sí, así, un vuelto. Jubilaciones de 200, 300, 400 lucas. Yo invito a cualquier juez a que salga al aire y nos justifique por qué se oponen a esto. A los efectos de garantizar la independencia de los jueces, prestaciones jubilatorias de los jueces deben guardar una equivalencia con el sueldo en actividad. Es tremendo que se diga si ganamos menos vamos a ser corruptos, ¿no? La verdad que atar el tema salarial a la independencia... Es un poco, es como más independiente si ganás más, un 20% más de jubilación, ¿sos más independiente? Si ganás 20% menos en tu jubilación, ¿son menos independientes? Los jueces viven al día. Me quedo con sabor a poco porque el informe es mucho más amplio y ayuda enormemente a pensar y a entender. Y a tomar posición, que de eso se trata finalmente nuestro trabajo de ciudadano. Cuanto más información tengamos, mejor. De lo contrario, quienes se desinforman a través de esos medios que pretenden justamente colonizar la mente
de la gente a través de las mentiras, estamos en muy serios problemas, porque consiguen sus propósitos, como por ejemplo el de haber echado a un juez como Freiler. Yo quiero mostrarle las placas de los jueces antes. Lo que Julia Estrada, ahora sí, la doctora, nuestra compañera, mostraba: promedio de la jubilación 272, del salario 271, se jubilan con el 82% móvil, cosa que nadie tiene ese privilegio. La desigualdad es más alta que la que se da entre el 10% más rico y el 10% más pobre del país, 55 a 23 es la diferencia en el tema de la jubilación. Y por último, también como interesante reflexión, los aportes de los jueces, que dicen nosotros aportamos de una manera especial, llegan a 7.000 y los gastos de las jubilaciones son 23.000 millones de pesos al año, es decir, hay un déficit muy grande. Les hablé recién de Freiler. ¿Usted sabe cuál es la historia de Freiler? Freiler era un camarista que en determinado momento dijo que lo de papel prensa podía ser una historia truculenta. La palabra es mía. Bueno, la Cámara Federal ahora cerró la causa con la que lo persiguieron desde ese momento. La causa con la que perseguían al ex juez Eduardo Freiler, es decir, enriquecimiento ilícito para nada, aquello por lo cual en la magistratura organizaron, como si fuera una kermés diabólica, echarlo a Freiler, porque lo quería Mañeto, porque había dicho respecto a papel prensa que podía haber un delito, que naturalmente lo hubo, y que es horrendo. El hecho de meterse, bueno, esta es la tapa de mi libro, en el cual hay un capítulo que se llama Freiler. Todo un capítulo estaba destinado a Freiler, sin saber que un día lo iban a echar de la justicia. Papel prensa, el grupo de tareas, medios, jueces y militares en la mayor estafa del país. Veamos una parte del contenido. Son varias las páginas dedicadas a Freiler. Todo empezó el 6 de diciembre de 2011. Freiler sostiene que en la causa papel prensa se investigan delitos de lesa humanidad. El 14 de julio del 2015, Freiler realiza un análisis relativo al móvil económico de los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar y postula que los hechos que se instruyen en la causa papel prensa se insertan en ese escenario y califica de irrazonable el pronunciamiento del juez Ercolini, cuando no. Lamentable siempre. Ercolini, cuando no quería llamar, ni siquiera se animaba a eso, a indagatoria a Mañeto y los demás denunciados. El 30 de agosto del 2015, 20 días después, el diario La Nación empieza a jugar para Clarín y publica una nota denunciando a Freiler por la compra de una casa. Allí se dice que un periodista de La Nación se comunicó con el doctor Freiler y que éste le dijo que estaba acostumbrado a los ataques del grupo. La nota fue recogida por Moner Sanz en la denuncia que dio origen a una causa por enriquecimiento ilícito que ahora termina. De más está decir que el diario que había publicado la nota estaba comprometido en la explicación del voto de Freiler en la causa papel prensa. Y después todo se acelera en la vida de Freiler. El 1 de septiembre del 2015, 48 horas después de las notas, los abogados de las autoridades de los diarios La Nación y Clarín, con apoyo de las piezas periodísticas por ellos publicadas, solicita el apartamiento de Freiler por enemistad manifiesta. Y por último, en días de diciembre, 2 meses más tarde, se le hará el gusto a Clarín y a La Nación. El 15 de diciembre, los periodistas prestan declaración testimonial. Un mentiroso serial que tienen ellos aclara que las características de la casa del doctor Freiler no coincidían con la información que motivó la investigación periodística, pero bueno, ya era tarde para todo, y el 22 de diciembre, última placa, lo quitan de la causa. Esto le habían hecho a Freiler, pero Mañeto sigue a sus víctimas hasta el día de la muerte. Lo hicieron recientemente hasta con Brian Toledo, algo que fue ciertamente intolerable y muy doloroso. Entonces, había que sacarlo a Freiler no de la causa, de la justicia, échenlo. Y en combinación con Lorenzetti, que retuvo al senador Páez que tenía que jurar para que no llegara a tiempo, y el Consejo de la Magistratura, verdadera cloaca de lo que llamamos, entre comillas, justicia de la República Argentina, adelantando lo que era el tema número 13 de la sesión, poniéndolo primero, mientras Lorenzetti, vergüenza nacional
entonces presidente de la Corte, retenía al senador para que no fuera a participar de una reunión, con su voto cambiaba todo y Freiler sería todavía camarista, con esa maniobra lo echaron a Freiler. Ahora se sabe que no tenía nada que ver, que la denuncia era una falsedad absoluta y que solo sirvió para sacarlo del tema papel prensa y como correctivo para que todos los jueces aprendan, también sacarlo de la justicia. A un hombre que tuvo el coraje de resistir hasta último momento. No le importó la jubilación, como estos jueces que ahora dicen vamos a perder independencia si la jubilación no es tan buena como lo es hasta este momento. Freiler debería ser un ejemplo para todos ellos. Clarín y Nación fueron actores fundamentales en esto, pero obviamente que también hubo un apoyo político muy grande y explícito por parte del presidente de la Nación. También hay una testigo, una abogada, que asegura haber escuchado del ministro de Justicia, que le decía a Fariñas que se quede tranquilo, que lo iban a sacar al juez Rosansky, como también lo iban a sacar al juez Freiler. O sea, el poder político obviamente estuvo atrás dirigiendo todo esto. Cuando algunos pierden tiempo, otros será que no se animan a ignorar la nefasta influencia mediática en lo que llamamos el lawfare. Aquí tienen un lawfare que castigó a un juez de la Nación, a un camarista, con años y años de trayectoria, que tiene varios fallos a favor de lo que llamamos el sistema, también cuando lo consideró pertinente, entendemos. Pero aquellos fallos que fueron contra personajes como el señor que acompaña en la fotografía, bueno, eso le cuesta muy caro. Y ya no está en la justicia. Se ha planteado ante la Comisión de Derechos Humanos de la CIDH para ver si desde allí, desde lo internacional, se puede corregir esto. Tendrían que ponerlo a Freiler como juez nuevamente para que un lawfare de esta naturaleza tan canallesco no tenga andamiento. Bueno, un final más amable vamos a tener. Vamos a ir a las buenas noticias, pero antes una despedida de la señora Carrió. Parece que no va a estar más en la política. Lo dijo, ahí tenemos el título de su anuncio y lo que ella misma dijo. Es mi último día de diputada nacional. Creo que he cumplido. En mayo espero publicar las obras completas, que son 18 tomos de 600 páginas. Y allí van a tener la coherencia de, en todo caso, una vida, equivocada o no, pero la coherencia de una vida. Muchísimas gracias por el cariño y mil disculpas a los que me odian, pero era mi deber hacer lo que hice. Un beso enorme, solo Lilita. Una larga carrera política que allá por el año 2000, 2013, tenía muchísimos admiradores de verdad, de los que quieren un mundo mejor, no de los odiadores que la han acompañado durante todos estos años. Ella a veces habla de su coherencia. Bueno, hay que ver la coherencia que tuvo con Macri, al que defenestraba y luego defendía capa y espada. O con Clarín, cuando hablaba de la mafia de carniceros que hacían lobby ahí adentro para conseguir aquello que buscaba Clarín en los años 2000 y 2003, y después la gran defensora de Clarín. Pero también están las cosas terribles que ha dicho, el juego con los temas de la muerte, siempre por supuesto provocada y causada por otros, aquello horripilante que dijo de la Sota, lo gracioso que resultaba Mario Negri, que ya sabemos es un tipo muy gracioso cuando la codeaba ante los disparates que estaba diciendo Carrió y que lo comprometían en su candidatura a gobernador de la provincia de Córdoba. Bueno, todo esto es una estela de recuerdos inolvidable, por cierto, sobre Lilita Carrió. Me saqué una fotografía con Macri y jamás me la voy a sacar en mi vida. Elisa Carrió y Mauricio Macri, quien finalmente publican esta fotografía, confirmaron ese acuerdo con foto y todo. Jamás me saqué una fotografía con Macri y jamás me la voy a sacar en mi vida. Y jamás me la voy a sacar en mi vida. Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. No puedo calificar de otra manera. Pero alguien le tiene que decir. You are stupid. You are stupid. Digo, nadie puede ser tan incompetente. Yo creo en Mauricio Macri. Creo absolutamente. Ha sido derrotado Macri, la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos
que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto. Y no voy a decir más nada porque me codeo. Pero es la verdad. Y que yo sea la denunciadora. Mira, gracias a Dios murió de la soga. Porque ahí sí sabría lo que es una denunciadora. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos. Es que yo apoyo a este gobierno, pero Sí, estamos pero mejor. somos muy quejosos. Además hay una campaña sistemática. Si ustedes leen en C5N todos los días... Es decir, no me importa la Pero yo inseguridad. lo veo en los reportajes, en los noticieros. Ay, yo antes comía y ahora no como. Pero es toda una propaganda, ¿eh? ¿Es una propaganda? Es una propaganda sistemática. Que terminó acusando a uno de nuestros periodistas que estaba haciendo una cobertura, y a todos, ustedes son unos delincuentes. La vamos a extrañar porque la caricatura en la que se fue convirtiendo para los medios de comunicación también, hay que reconocerlo, era un tema que hacía al entretenimiento que puede tener un noticiero para matizar con las noticias más serias, como estas que vienen ahora, y que hacen a expectativas fundadas. Hoy empezaron las clases, normalmente. Un éxito de Kicillof, un éxito de Trota, haciendo la paritaria nacional, del gobierno en general. Hay paritaria nacional, 23.000, después 25.000, y los chicos van al colegio. 4 provincias nada más, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Entre Ríos, no tienen clases. Se había dicho que Santa Cruz también, pero Santa Cruz empezó la primaria. Por lo tanto, los chicos están ahora donde tanto costaba que pudiesen estar en cada comienzo del mes de marzo. La señorita Claudia le pregunta a Ferro, ¿quién fundó la ciudad de Asunción? Ferro lo ignora y lo confiesa. La maestra intenta por otros rumbos. Tissot, no sé, señorita. Rossi, silencio. El ambiente se pone pesado porque quizá la señorita Claudia enseñó aquello el día anterior. Maldonado, nada. Claudia frunce el ceño y ensaya unos reproches generales. Fresa, el Tano Fresa, lo sabe de algún modo misterioso. Es extraño el camino que siguen las nociones. Suelen alojarse donde menos se piensa. Núñez, López, Dalasta, tampoco. Fresa espera, Sobrador, sin levantar la mano. Cosa de mancha orejas, piensa. La señorita Claudia se dirige a las niñas y pronuncia el nombre Amado. Fresa está muy lejos para soplar y la morocha que lo enloquece no puede contestar. De pronto la maestra lo mira. Fresa y el niño Taura, que tal vez necesita anotarse un poroto, se levanta, mira hacia el banco de la morocha y dice casi triunfal, no lo sé. Si es que nadie lo sabe, estará bien no saberlo. Fresa se sienta y se oye entonces, como en una horrible blasfemia, la voz de Campos, injuriosa. Juan de Salazar. Pasaron los años. La morocha no conoció el amor de Fresa, ni tampoco su gesto elegante y generoso. Si alguien califica estas lecciones en alguna libreta celeste, Fresa tendrá un 9. Y si ni siquiera existe esa libreta, entonces tendrá un 10. Esto es algo que nos emociona siempre, escrito por el increíble, impagable, maravilloso Negro Dolina, que con un gran productor, Roberto Butula, fuimos a un colegio, fue él en realidad, y armó esta historia, que viene bien, porque hoy seguramente de esos niños que están entrando a clase, y lo queríamos celebrar de esta manera, con esta emoción, con esta sutileza de aquel compañero al que le mando un abrazo, seguramente habrá historias de este tipo. Los niños se enamoran temprano, bien lo sabemos, y después quedan las historias por el camino, pero nunca las olvidamos. Quería cerrar nuestro contacto de las buenas noticias con esto. No sé si, Leandro, podemos dar alguna de las que hacen al día de hoy. ¿Sí? Estamos hechos. A ver, ¿cuáles son? La primera de ellas. Febrero, mes récord de turistas en Mar del Plata. Esto es bueno, ¿no? Hubo más de 1.270.000. ¿Sabe desde cuándo? Desde 1992,
cuando empezaron a medir la calidad de visitantes. Y la noticia la dan, ya sabe quién es, con lo cual debe ser más cierto que una verdad. El gobierno volvió a postergar el aumento de los combustibles, dice Ámbito. Ahora hasta abril, no está mal. Son meses en los cuales podemos ir recomponiendo la situación. El consumo de productos de la canasta básica registró un repunte en febrero, nada del otro mundo, pero entre la tarjeta alimentaria y los precios cuidados empujaron las compras. Bueno, y la última de la que queremos compartir con ustedes es esta, porque nos parece que son buenos auspicios. No solamente es una cuestión de discursos, con jerarquía intelectual, verdaderas exposiciones, disertaciones, conferencias, como las que hemos escuchado en estas horas. No se trata solamente de hablar muy bien, de pensar muy bien. Se trata de ir poniéndole el hombro a esas palabras para hacerlas realidad. Ojalá que lo consiga. Nos reencontramos mañana si Dios quiere.